Ustedes los que estuvieron ayer, pues los primeros 5 o 6 van a ser repetitivos, pero podemos conversar un poquitín más acerca de lo que son los estándares. Y ayer les explicaba, y siempre les explico en mis clases, que hay una gran diferencia entre un estándar y un código. ¿Qué sucede con el código? El código es ley. Tienes que seguirlo, porque si no, no te van a dar la validación final en tu instalación, en tu proyecto, ya sea un código estructural, mecánico, eléctrico, de telecomunicaciones, cualquiera que sea, de high voltage o low voltage, de alto voltaje o bajo voltaje. Y entonces, ¿qué sucede con los estándares? ¿Quién me quiere definir lo que es un estándar? Y sin miedo, estamos aquí en familia, ¿no? Si se equivocan, yo les digo. ¿El estándar qué es? Son las... El performance, el desempeño mínimo que la industria le está pidiendo a los fabricantes, y los países piden también de los fabricantes para los diferentes sistemas, instalaciones y componentes. Pero es el desempeño mínimo. Entonces tenemos diferentes organizaciones que desarrollan estándares. Hay estándares de la industria desarrollados por IEEE, hay estándares de la industria que son desarrollados por digamos, fabricantes, que son los de TIA, y tenemos los estándares de la industria, que ya los desarrollan los diferentes países al unirse en el ISO, AISI, y como tal está también ITU, que es una organización que es parte de las Naciones Unidas y se encarga de desarrollar estándares de comunicación a nivel ya internacional. Ya cuando hablamos de el ISDN, ya estamos hablando de los T1s, de los T1s, ya estamos hablando de ITU, que es parte de las Naciones Unidas. Es interesante que a ese nivel ya tengamos que andar entre países. ¿Y cómo se desarrollan los estándares? Como les dije, pueden ser fabricantes, pueden ser países, pueden ser a nivel de las Naciones Unidas. Es un grupo que validan quién va a votar y quién tiene nivel de votación, un voto por X, por país, por fabricante, lo que sea, y de esa manera se logran coordinar todos estos documentos para motivar el progreso de la industria. ¿Quién coordina todo? Eso se inició como un grupo, y entonces, digamos, ISO, se reunieron diferentes países y se inició esta coordinación. También en Europa tiene su propio grupo que se llama CENELEC. Entonces se unen, se coordinan, se reúnen, mayormente son llamadas telefónicas, no necesariamente se reúnen en un salón, aunque al final ya cuando hay nivel de votación final, pues ya hacen una votación presencial. Pero el desarrollo de un estándar de BICSI sigue muy al paralelo estos estándares de estas otras industrias, de estos otros grupos. Pero no hay una entidad que los domine todos. No. Por eso es que encontramos la diversidad de diferentes organizaciones tirando estándares que son diferentes. Y no hay nada malo en eso. Cada uno es como un vertical donde ellos se ocupan de desarrollar los estándares. Dependiendo, tenemos los estándares SCTE, que son los de cable TV, los de CCTV, los de coaxiales. Y ellos se ocupan de toda esa tecnología. Es decir, que dependiendo de nosotros, nuestra inquietud, lo que nosotros desarrollemos en nuestros trabajos, pues nos vamos a familiarizar más, ya sea con IEEE, ya sea con ISO-IC, ya sea con TIA, ya sea con ITU. Pero no hay nadie que dirija. Eso es lo bonito que tiene, porque de esa manera podemos seguir progresando y mirando el progreso del vecino. ¿Y por qué utilizamos los estándares? Porque de esa manera podemos tener un desempeño en que la interoperabilidad, esa palabrita a veces me trabo, interoperabilidad de los componentes sea efectivo. Porque ¿qué sucedía? Ustedes algunos son muy jóvenes, no habían ni nacido, pero para los años 70 y 80, lo que teníamos eran compañías que eran monopolios. Es decir, tú firmabas con la compañía ABC y ellos te ofrecían que si el project manager, la administración del proyecto, todos los cables, todos los racks, y tenías que utilizar todos los elementos de esa compañía. Pero ¿qué sucede? Empieza
El golpe más grande yo creo que fue la ruptura del monopolio de telefónico en los Estados Unidos como tal, en el año 84. Entonces se dieron cuenta de que, wow, podemos ahora utilizar componentes de diferentes fabricantes. ¿Y cómo nos podemos asegurar que cuando yo termine de conectarlo todo y le dé al switch, funcione? Y ahí es donde empezaron a tener más auge los estándares y normas de la industria. Porque nos da la seguridad de que no importa de dónde adquiramos la adquisición de los componentes, cuando terminemos va a funcionar. Y lo que tenemos entonces es que ver lo que el cliente necesita y nosotros buscamos en la industria. Tenemos Siemens, ayer teníamos Panduit, tenemos Glenn, ¿quién más aquí es integrador? Y creo que mencioné a los que están aquí, ¿no? Bueno, todos ellos tienen sus líneas, ¿no? Y entonces nosotros como diseñadores, ustedes que son diseñadores, utilizamos lo que ellos tienen para ofrecer y llevamos una solución a nuestro cliente. Por eso es que el diseñador tiene que estar siempre con el oído en tierra, viendo a ver lo nuevo que ha salido. Porque esa es la maravilla de los fabricantes, que ellos siempre quieren traer lo mejor y ser diferentes. Raramente encuentras un fabricante que te va a diseñar un producto en el baseline del estándar. ¿Por qué? Porque quieren una diferenciación. Quieren tener como en cable, tienes el headroom, que lo que significa es que yo puedo tener errores en la instalación o en el alado del cable y aún así mi cable es tan bueno que va a desempeñarse sobre los niveles del estándar. El estándar es el mínimo desempeño. Pregunta, ¿estoy? Acuérdense que los códigos son generalmente mandatorios. Tienes el NEC, que es el NFPA 70, que casi todos los países lo siguen con algunas modificaciones. Hay veces que yo he visto que le ponen como un manual del país y entonces te copian algunas secciones y te dicen, pero refiérase a el 655 del NEC. Y entonces vas allá al source. ¿Por qué? Porque ya el NEC y como tal es una organización que aunque sea, como quien dice, reside en los Estados Unidos, los participantes son internacionales ya. Entonces ya tiene entrada de información de diferentes lugares del mundo. Un código sería, en español entiendo que sería una norma, sí, que ya tiene más fuerza de ley, ya tiene más rigor. Y la idea del código como tal es preservar the health, la salud, el bienestar de las personas. Un ejemplo, el código eléctrico. La intención del código eléctrico es tratar de que lo que nosotros instalemos no mate a nadie y no provoque un fuego. Ese es el baseline de ellos. Pero no nos va a asegurar que ustedes han instalado algo que va a desempeñarse al nivel que usted quiere. Ahí es donde entra el estándar. El estándar es el que le va a dar el desempeño. Sí, porque por ejemplo en el artículo 50 el NEC te pide 25 ohmios. Y nosotros vivir con 25 ohmios nos muere. Sí, exacto. Ese es el ejemplo más válido ahí mismo. Exacto. Por eso es que nosotros tenemos que tener las normas ISO, las normas TIA, los estándares, perdón, para seguir la palabra en español correcta. Los estándares ISO, los estándares TIA, que entonces van van a llamar cómo se debe hacer el propio bonding and grounding. En algunos países le dicen aterramiento, no sé si aquí se dice así, pero y la conexión a tierra. Para lograr, ¿cuántos ohmios necesitamos nosotros? Uno como... ¿Y cuántas veces nosotros logramos el 1? Muy pocas veces. Pero tenemos, como dicen en inglés, strive. Esa es la palabra que ustedes van a encontrar en la documentación. Strive. Tratar de llegar a ese centro. ¿Okay? Pero 25, no. ¿Qué es BICSI? BICSI, por sus siglas, es el Building Industry. Sí, diga. Exacto. Lo que le dicen el must y el shall
es que si ustedes van a seguir los parámetros de ese estándar, tienen que seguir ese párrafo o esa oración. Y entonces el otro es, ¿cuál es? Y la otra palabrita, should be or could. Y entonces ya eso te lo dejan como que debería, podría. Sí, es que la palabra debería, a veces en español, depende en el contexto que esté en la oración, es más fuerte o más leve. Porque lo mismo te dice tu papá, debes estudiar más que debes botar la basura. Es decir, que el debe estudiar más te está diciendo debes estudiar porque no te voy a seguir pagando los estudios. Y el debe botar la basura es debes botar la basura porque mira ya el montón que hay. Es decir, que la palabra en sí es dependiendo del contexto en que esté, esa en español. En inglés es más definitiva. Es el shall. You shall do it. Lo debes hacer, lo tienes que hacer. Sí, buen punto. Sí. Entonces, Building Industry Consulting Service International, como Paul nos explicó, y también Sergio, somos voluntarios. Son voluntarios que nos reunimos para desarrollar no solamente los estándares que ahora ya BICSI ha publicado, sino inicialmente todos los manuales que se desarrollan a través de BICSI son también escritos por voluntarios. Ese fue mi como yo me envolví primeramente como voluntaria activa, la participación del TDMM, Telecommunications Distribution Methods Manual, escribiendo un capítulo. Que ahora el capítulo se lo tragó otro capítulo, así que deja ver lo que voy a hacer, tengo que buscarme otro. Yo tenía work areas, las áreas de trabajo, y estaba muy largo y lo acorté y ahora se lo tragó otro capítulo, así que vamos a ver. Pero nosotros le damos la bienvenida a cualquiera que quiera ser voluntario, porque es tan importante tener voluntarios a nivel global. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a escribir dentro de mi contexto, de mi experiencia. Y aunque yo personalmente tengo la experiencia quizás un poco más internacional que otras personas, pero es mi experiencia. Pero si tenemos una persona de Centroamérica, tenemos una persona de Suramérica, los de Tokio, que están muy envueltos en el data center, el estándar de data center, ellos traen unas ideas porque las instalaciones de ellos son increíbles también. Hay que darse cuenta de eso, que Paul ha estado en esa data center, en el de Tokio, sí, y es increíble, así que después les puedes charlar un poco quizás ya cuando termine, sí. Y entonces la idea de BICSI es servir a los profesionales. Inicialmente era servir a través de adiestramiento, a través de clases. ¿Por qué? Porque teníamos los manuales, vamos a utilizar eso como material de diseño y de ahí pues desarrollamos clases. Y digo desarrollamos porque en el transcurso de todos mis años en BICSI he estado envuelta también en desarrollar los cursos. Y la idea es aumentar el conocimiento de estos profesionales, de ustedes, de nosotros, de mí, y también lograr que se valide ese conocimiento a nivel de una credencial, ya sea el RCDD, ya sea el DCDC, ya sea el OSP, que es de planta externa. También tenemos el de Electronic Safety and Security, ESS, y todos ellos lo que hacen es validar que usted tiene esos conocimientos, igual que existen otras validaciones en la industria. El primer estándar comenzó en el año 95. El primer impulso así no necesariamente fue que el primer estándar se publicó, sino que el primer impulso de vamos a empezar a pensar crear estándar fue en el año 95. Acreditado por ANSI en el año 99. Y la acreditación de ANSI es importante porque no es que valide el contenido de forma técnica, sino que ANSI lo que hace es que se asegura de que la información presentada sigue cierto formato. ANSI como tal no te hace cambios técnicos en el material, sino que se asegura de que el material esté colocado en una forma lógica, razonable y que fluya. Y ese es lo que ANSI te dice, sí, este documento está bien escrito, no tiene errores, dentro de los parámetros de tecnología está correcto, y le da el sello de aprobación. El primer estándar fue publicado, el primer independiente fue el 001, pero el primer estándar fue en el 2001,
que fue lo que llaman el NICA BICSI 568. NICA es otra organización y fue en colaboración con BICSI, y la idea del NICA BICSI es más hacia los instaladores. Es tomar toda la información del proceso de instalación y tener muchas figuras en el documento para ayudar visualmente al instalador a comprender el estándar. 568 en aquel tiempo era el 568A, el que teníamos. De ahí se publicó el primer estándar independiente, es decir, ya BICSI no se asoció con más nadie para publicar estándares, sino que fue BICSI por sí solo. En el año 2009 fue el 001. Ahora tenemos unos 6 estándares en publicación. Ha creado el EU Committee en el 11, y el EU es el European Union Committee en Europa, y está en espera de establecer otras asociaciones con otros comités. De nuevo, la idea es traer personas con diferente experiencia. Lo que llaman ustedes el TIC, el TIC, en inglés lo van a ver por las siglas ICT, que es el Information and Communications Technology. Y me ayudas con el TIC. ¿Cuáles son las siglas en...? De información y comunicación. Ok. Me lo tengo que aprender de memoria, y hay veces que ya aquí lo que tengo que sacar algo del año 83 para que me quepa ahora el TIC. Pero bueno, pero hay que estar... Lo triste a veces, yo no sé si a ti te ha pasado quizás, que cuando empiezan a reusar los acrónimos, los acronyms, que yo digo, pero eso era tal cosa antes, y ahora me lo cambian y usan el mismo para algo nuevo. Ya ahí ya me empiezan a confundir, pero sí, me tengo que aprender el TIC ahora. Los estándares de BICSI va a tener detalles en requisitos y recomendaciones, proveen información. Si ustedes tienen oportunidad de hojear el estándar 002 de Data Center, la información es increíble. Es un proceso largo. Revisar, ahora estamos en el proceso de revisar y actualizar el 002-2011. Y entonces no damos abasto, y es un grupo grande que nos hemos dividido las diferentes secciones, porque yo no soy especialista en la parte eléctrica, yo soy un ingeniero civil, así que yo en ningún momento digo que yo puedo diseñar a detalle y comprender en detalle la parte eléctrica. Eso se lo dejo a este otro grupo. Y entonces ellos discuten todo el documento para asegurarse de que no hay nada diferente en la industria, y también, como hemos adquirido voluntarios de otros países, asegurarnos de que su contribución entre en este nuevo documento. Por eso es que este documento va a ser todavía más grandecito. Pero como les decía ayer en la presentación, no se lo tienen que leer de principio a fin. Es, bueno, tengo que memorizar algo para una presentación, tengo que buscar cierta información para algo, déjame leerme el de mecánica, ojear el de mecánica. Y el interés aquí es que sean complementarios. Ayer yo creo que les traté de hacer claro eso de que existen diferentes organizaciones desarrollando sus propios estándares y recomendaciones para el diseño de data center. En ningún momento nosotros chocamos con ellos, sino que todos nos complementamos unos a otros. Como les explicaba, BICSI no certifica como hace Uptime. Nosotros lo que le ofrecemos es material de apoyo para que ustedes sean conocedores de toda la información de la industria, y entonces lo puedan llevar ya sea a un Uptime Tier Level, o si van a hacer un ICREA, un nivel ICREA. Ya nosotros estamos dando la parte, no quiero decir académico, pero la información, darles a ustedes ese poder de conocimiento, y ya ustedes pueden somos complementarios. Por eso es que nosotros interactuamos con todas las organizaciones. El BSI es el British, es el de UK, y todos, como digo, tomamos información unos de otros, como quien dice. Hay veces que yo leo, sobre todo el ISO, y lee como lee TIA, y entonces leo algo que escribió BICSI y lee igual. ¿Por qué? Porque nos cruzamos. Es una colaboración. Y los estándares BICSI están distribuidos a través del sitio BICSI o
IHS. Ustedes hacen un Google IHS, lo pueden adquirir también a través de ellos. Y lo pueden bajar de ambos sitios. ¿Okay? El ciclo de desarrollo de un estándar, para que se den cuenta del valor que tiene ese documento del que les voy a hablar hoy. Primero que nada, tiene que existir una necesidad en la industria. Lo interesante en el data center fue que la necesidad comenzó como una clase. Nosotros en el año 2004, creo que fue 2005, estudiantes venían a nosotros y había un capítulo en el TDMM que hablaba de data center. Y siempre nos decían, pero hablen más, denos más información. Y entonces, dos Master Instructors, yo y otra persona y yo, el burro atrás, desarrollamos unos slides, un material complementario y le dijimos a Vixi, lo vamos a presentar después de la clase como información extra. El que se quiera quedar, se queda, y se quedaban las personas. Y entonces de ahí dijeron, vamos a crear un curso. Y de nuevo, nosotros dos creamos el material, creamos más bien nosotros no creamos el material, sino que creamos los ejercicios. Ese fue nuestro task. El material fue creado internamente por el staff de Vixi, que está muy calificado para eso, y nosotros pues creamos los ejercicios porque nos dimos cuenta de que había que tener teoría y tenía que tener hands-on, tenías que tener práctica como grupo. Y por eso la clase es tan activa, porque tenemos información y entonces los divido en grupos y cada grupo va a desarrollar su propio data center y lo va dibujando. Y al final de los 4 días de instrucción, usted ha desarrollado un data center, el diseño completo. Hay algunos grupos que se expanden más y me lo hacen hasta en CAD o en Visio, fantástico. Pero con tal de que me lo pongan con marcadores, en colores, que sea visual, cada vez que terminamos un módulo, ahí va una presentación. Y vamos pensando, ok, el mío es un enterprise, el mío es un colocation, el mío es un hosting, déjame tomar ideas de este. Y entonces nos reímos porque nos robamos ideas de un grupo y del otro. Y la clase ciertamente es muy activa. Pues, como les decía, Data Center comenzó como una clase, pero usualmente los estándares de Vixi comienzan como una necesidad. Se sabe que deberíamos tener un estándar de Building Information Management, de BIM, que existe ya. Debemos tener un estándar de DAS, de los Antenna System, Distributed Antenna System. Y de ahí se escribe entonces una carta, que ese es el draft, el Idea to Committee, que ahí tenemos el Intelligent Building, los edificios inteligentes, estamos en ese punto en este momento, en el Idea to Committee. Ya se mandó la carta con un bosquejo de los temas que deberíamos tratar, incluir en ese estándar, y estamos esperando que, como todo, que den un budget. ¿Por qué? A nosotros no nos pagan, pero cuando el estándar comienza, están los costos de publicación, de edición, de la validación con ANSI, todo eso tiene que estar en el budget. Estamos esperando en eso para el de Intelligent Building, edificios inteligentes. Entonces ya viene ese draft created, ahí es donde está el trabajo fuerte, porque ahí es donde nos reunimos los voluntarios y empezamos a, tema tal, ¿quién es especialista en ese? Tú, ok, ¿tienes a alguien que conozcas que te pueda ayudar? Sí, mi compañero de trabajo, bien, tráelo. Y entonces empezamos a subir la información para que todo el mundo la empiece a leer. Entramos entonces en el ballot. El ballot es el consenso global, que ya es el grupo tomando notas de todos los cambios que se deben hacer, modificaciones, correcciones, y se lleva a votación. Se identifica del grupo de voluntarios quiénes son los que han sido más activos en la participación, y esos son los que van a votar a nivel global. Y de ahí se hace el review. El review lo hace ya el staff de Vixi, porque no es un review técnico. Ya eso terminó con el ballot. Es un review para asegurarnos de que el editing esté correcto, que no tengamos una falta de ortografía. A veces los ingenieros escribimos medios así y las oraciones no están muy claras, y entonces tenemos expertos que nos lo arreglan y nos mandan entonces la copia final para asegurarnos de que no lo cambiaron tanto que ahora ya no es técnico, ¿no?
pero es un proceso largo cuando te pones a ver. Y de ahí, pues ya el bebé nació. Tenemos ya la primera edición impresa, ya está lista para que cada lo bajen del internet, del sitio. Así que es un proceso. Bueno, depende del tema. El de Intelligent Buildings pensamos que pueda tomar unos 8 o 9 meses, porque el tema es bastante cerrado, no tenemos tanta expansión. El de Data Center tomó casi 2 años y medio, todo el proceso, porque el inicial. ¿Por qué? Porque había que determinar primero los temas, porque era el primero. Y ahora con la actualización hay tanta información que entonces es ¿dónde cortamos? ¿Dónde cortamos y no seguimos? Porque llega un momento en que, eso es lo que está sucediendo, un ejemplo, con el Distributed Antenna, con la distribución, porque hay tanta información y hay alguna información que es muy específica de los fabricantes. Entonces ahí hay que cortar y decir, si usted desea más información, consulte a su fabricante, porque no entramos en esa fase. Así que depende, puede ser menos de 1 año hasta 2 años y medio. Es un proceso tan exhaustivo que por eso es que toma tiempo. Y ya cuando, a veces nos acostumbramos tanto, sobre todo con el data center, nos acostumbramos tanto a nuestras llamadas y esto y lo otro, que no nos dimos cuenta que nuestro goal era terminar el estándar. Hasta que el Jonathan Yu un día nos dice, y él es el que dirige este proceso, dice, acuérdense que aquí lo que tenemos es que terminar, ya, porque si no estamos como hay el drama griego de Penélope, ¿no? Que por el día tejí, por la noche destejía. Nosotros nos pasamos tejiendo y destejiendo, y lo que necesitamos es ya terminar el suétercito, porque es que ya, we have to finish, y ya. Y si falta algo, para eso vendrá en la actualización. Pongan una nota, acuérdense, cuando vayamos a actualizarlo, pues ya incluimos ese material. Es decir, de nuevo, pensando en los diferentes grupos, IEEE generalmente va a definir el mensaje y las características de transmisión. Por eso es que tenemos todos los IEEE 802, que sí, .3 Ethernet, .11 Wireless, .15 que es Bluetooth, todos esos. Tenemos entonces ISO IEC paralelo con TIA para definir el media. Y también tenemos el SCTE, que es el de cable de coaxial. Y entonces Bixby no te va a definir materiales, equipo, no, lo que te va a definir son soluciones de diseño. Y de ahí ya tú puedes incorporar cualquiera de las opciones que hay en el mercado. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto sirvió como un poquitín de preámbulo general para entender lo que son los estándares. Sergio, ¿te me paraste allá porque me tengo que callar ya o todavía? Ok. No, porque yo le dije, pues a mí no me gusta estar mirando la hora, porque parece que es que ustedes van a pensar que yo estoy apurada, pero si él tiene un descanso, ¿no? Un break, eventualmente. Yo le dije, me indicas, me haces así y yo me callo. Entonces se me fue para atrás y yo dije, ok, ese es el semáforo, ya está en amarillo. Ok. Acuérdate, me haces así y yo le doy closure. Bueno, sí, hay veces que yo noto a las personas que se empiezan así cuando en la clase. Yo digo, ¡ah, el break! ¡Ay, Dios mío, necesitan café! Porque ellos seguimos hablando, ¿no? Por eso yo siempre les digo, ustedes me avisan cuando sea tal hora. Y siempre me avisan, porque... Bueno, acuérdense que el 002 y Bixby como tal es mucho más que diseño de cable. Va a ser mucho más que diseño eléctrico, mecánico, son muchos componentes. Y va a incluir otros tópicos que generalmente no se mencionan en un diseño, porque siempre nos ocupamos de las ingenierías. Pero no solamente entramos en lo básico que es el cableado, mecánico, eléctrico, sino también en el diseño del edificio, la arquitectura, la seguridad. Tenemos una sección que es de comisionado, commissioning,
que eso es ya al final, cuando hacemos todas las pruebas y hacemos entrega. Hay una sección que también nos habla del mantenimiento. Tenemos que mantener el aire acondicionado, el enfriamiento, los cambios de filtros. Y tienes unos templates que tú puedes expandir en ellos y dárselos al cliente. Se entiende que el commissioning es un evento que sucede al final, pero a mi entender, el commissioning y el área de maintenance debe suceder desde el principio. Tienes que envolver a esas personas que se van a encargar del mantenimiento y del commissioning final. ¿Por qué? Porque ellos son, sobre todo mantenimiento, ellos van a vivir con lo que tú crees, con lo que tú desarrolles. Y si ellos no están de acuerdo con algo, ese es el momento de ellos hablar. Porque nosotros como diseñadores, ¿qué hacemos? Le damos al bebé, se lo ponemos y decimos, críalo, porque ya yo hice mi labor. Y no, ellos deben estar envueltos en el proceso también. El diseño del data center, la forma que se ve en el lado izquierdo es que el computer room es, le llaman el corazón del data center. El data center, imagínense que es el edificio completo. Y dentro de ese edificio va a estar en el mismo centro, el computer room. Después va a estar el edificio como tal. Y off-site, ya off-site no necesariamente es dentro del edificio, sino puede ser en un área contigua. Pueden estar los tanques de fuel para los generadores, los tanques para los generadores. Puede ser que tenga alguna facilidad eléctrica adicional. Y también en el off-site puedes tener acceso al cloud para cualquier backup, eso es otra opción, o puedes tener las políticas y procedimientos para disaster recovery. Esa es la parte de offsite. Y todo está integrado en los controles, en el cableado, en el enfriamiento y en la potencia. Cuando comenzamos a hacer un diseño de data center, y no necesariamente tiene que ser lo que llamamos un diseño verde, que es decir, no verde en el sentido de LEED, sino verde en el sentido de que no hay un data center y no hay un edificio, ¿no? Digamos que ustedes, casi siempre tenemos dos opciones. O nos vamos a mudar a un edificio existente, o tenemos la maravillosa oportunidad de desarrollar el diseño desde el principio, que eso me encanta. Lo he hecho nada más una vez. Siempre tengo que heredar un espacio que no es conveniente y entonces tenemos que trabajar con todos esos riesgos. Pero inicialmente tenemos que darnos cuenta cuáles espacios tienen que estar cerca. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar, ultimately, a la seguridad, a cómo mantener nuestros pasillos seguros, a cómo vamos a tener las esclusas de seguridad, los card readers, la posición de las cámaras. Ya eso es al final del proceso de diseño, pero si no empezamos acá correctamente, lo que vamos a tener al final es una mezcolanza de deberes y de grupos que se van a entrelazar en un pasillo y no tienen el mismo nivel de seguridad, de clearance de seguridad. De esta manera podemos identificar el acceso de los proveedores de servicio, ya sean de telecomunicaciones, eléctricos, el equipo mecánico, el mantenimiento. Vamos a tener los pasillos seguros y los pasillos de acceso más abierto. Vas a tener también la parte de seguridad, el departamento de seguridad como tal, el loading dock, las bodegas, recibir el equipo, cómo lo vamos a habilitar, porque tenemos que tener un espacio primero para recibir el equipo, sacarlo de las cajas, esas cajas se van a botar para no contaminar el espacio y de ahí procedimos a otro espacio donde vamos a hacer ya la parte técnica, donde vienen ya los que llamo yo los geeks, los Dilberts de nuestro grupo y ellos le hacen todo lo que tienen que hacerle para entonces prepararlo, hacerle quizás un burn al equipo, asegurarnos de que todo está bien y ya ponerlo en funcionamiento. Todo eso es un proceso, todo eso utiliza espacio físico. Y hay veces que nuestros amigos los arquitectos no entienden eso. Ellos han escuchado que ustedes necesitan tantos metros cuadrados para poner los racks y ese es el espacio que les da.
este gráfico es bueno para compartir con ellos, para darles una idea de que no es solamente el ambiente crítico del data center, sino el ambiente crítico, es que no es mío, así que estoy aprendiendo. El ambiente crítico del data center acá, sino todos estos otros componentes. ¿Que nuestro diseño los tenga todos? No. De ahí es que empezamos entonces con un baseline, una base, y vamos desarrollando nuestros adjacencies. ¿Qué va a estar cerca de qué? Preguntas. Y yo sé que esto es como una prueba de vista, ¿no? Porque está lejos, pero en la clase, claro, ustedes tienen su libro y esto es parte y lo tienen y se pueden quedar con él, todo. Pero tenemos una muy buena discusión en la clase en esto y lo que hacemos es que, como parte de un ejercicio, después que ustedes determinan si su grupo va a ser un enterprise, un colo o un hosting, ustedes van a desarrollar sus adyacencias. ¿Qué espacios voy a tener cerca? Los arquitectos le llaman esto los bubbles, las burbujas. Un plan de burbuja lo he escuchado, allá cuando en Colombia hicimos el aeropuerto. Plan de burbuja, cuando me dijeron eso yo me quedé un poco... Pero después cuando hicieron la presentación comprendí lo que estaban. No, todavía no me han dado espacio, no me han dado metros cuadrados, pero por lo menos me están dando quién tiene que estar cerca de quién. ¿Ok? Ahora ya podemos también tratarlo como un layout conceptual. Ya estamos hablando ya más de los espacios más directamente relacionados. Y ya lo estamos llevando ya a un CAD drawing. Esto es un PD, un pre-design. Pero lo estamos llevando y hay veces que los estudiantes me dicen, pero espérese, usted tiene que tener acceso al battery room, así que vamos a tener receiving and storage un poquitín más pequeño para tener ese secure corridor que me llegue al battery room. Esa es parte de la discusión que tenemos en la clase. Es decir, que podemos tener el slide anterior, podemos tener dependiendo si su data center es enterprise o colocation. Si es colocation, usted va a necesitar pues más seguridad porque va a tener más entrada y salida de personas. Van a traer sus equipos, van a tener sus áreas de racks, van a tener sus cages encerradas. Así que de esa manera se va desarrollando los diseños y ustedes ven como el otro grupo diseña un colo y ustedes tienen un enterprise. Casi siempre en cada grupo existe cierta, un comfort level, ¿no? Confortable. Si hay alguien que está muy envuelto en el diseño de un data center, pues ahí vamos a utilizar tus ideas. Y da la casualidad que casi siempre tenemos 3 o 4 opciones en la clase que se van desarrollando. Estos son los componentes ya dentro del computer room, donde tenemos el main distribution area con el horizontal distribution area que va a los equipos. Podemos tener también, claro, nuestro backbone cable con las entradas a los cuartos de entrada de los proveedores, primario y secundario, dependiendo del nivel de clase. Acuérdense que Bixby usa la palabra clase, class, en vez de tier level o nivel. Entonces me van a excusar. Pero como les dije ayer en la presentación, son paralelas. Casi tú puedes poner una al ladito de la otra y crear una línea y they match. Cada uno tiene las mismas características. Y claro, el telecom room. A nivel muy alto, ¿no? Algo importante, quizás para compartir con nuestros clientes, son los costos de ese data center no funcionando. O si tienen data centers distribuidos. Si uno se cae y su negocio es más bien lo que le llaman brick and mortar, que es decir, una tienda física, no virtual, pues esa tienda va a estar fuera de servicio porque no tiene ya conexión ni a la red ni tiene acceso a sus records, que esa es la importancia de la unificación de data. Y entonces esta información es ya del 2011
Tengo que sentarme y darle una ojeada al internet para actualizarla. Pero de todas maneras, considero que quizás los porcentajes, si en vez de dólares pusiera porcentajes, pues se mantendrían igual. Porque las pérdidas pueden ser bien altas, dependiendo. Imagínense cuando, no sé si se acuerdan, cuando E-Trade, que es esa compañía de la bolsa de valores, donde se compran y venden stocks de los Estados Unidos, cuando a ellos se les cayó el data center, pues lo que de ellos eran millones de pérdidas, millones en pérdidas. Cuando Amazon tuvo el man in the middle que tuvieron que pagar para empezar a volver a traer los servidores, eso fue hace ya unos 3 años, pues también, porque es un negocio. Si usted lo que está vendiendo es servicios médicos y tiene diferentes clínicas y entonces cada clínica tiene su propio servidor, pues va a poder todavía accesar los récords médicos, pero no va a poder conectarse con el resto de la información a nivel de internet. En un momento despuesito vamos a ver el impacto de ese downtime como parte del diseño y ultimately tratar de buscar qué clase su cliente debe tener en su data center dependiendo de los minutos de mantenimiento al año, que esos ya son schedule, y eso está calendarizado. Necesito tantos minutos por semana, por mes para hacer mi mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo redundancia en sistemas y cuando hago una reparación acá tengo que apagar el aire acondicionado, tengo que apagar el data center. Porque no tengo el lujo de tener 2 sistemas en paralelo. Entonces puedo darle mantenimiento acá y este todavía está funcionando. Así que dependiendo cuanto más baja sea la clase, más riesgo tengo y más minutos de mantenimiento anual tengo que alocar, tengo que añadir a mi diseño. Es muy importante tener un diseño adecuado para su cliente. Como tal, nosotros siempre, a veces llegamos a un cliente y yo he visto, déjeme explicarle mi labor con los clientes. Usualmente yo soy lo que le llaman el advocate, la persona que se sienta con el cliente para asegurarnos de que lo que están proponiendo sea lo que el cliente de verdad necesita. Es decir, que yo me envuelvo mucho en escuchar. Yo me siento, yo escucho, yo pongo los parámetros de lo que se supone que ese cliente necesite. No lo que quiera, pues acuérdense que hay una gran diferencia entre lo que el cliente necesita y lo que quiera. Todos los clientes quieren lo que llaman un Tier 4 o un F4. Pero no es ni lo que necesitan, ni lo que pueden pagar. Así que a mí me toca ese trabajo de llevarlos a tierra y decirles muy cordialmente de que ustedes no tienen dinero para esto. Y tienen esta lista de riesgos. Vamos entonces a trabajar en la mitigación de estos riesgos. Así que de esa manera para mí es escuchar. Y me doy cuenta muchas veces de que cuando llega el consultor ya de diseño, pues ya tienen una solución y no han ni escuchado lo que mi cliente quiere. Entonces tengo que llevarlos al pasillo y decirles, pero ustedes ya trajeron una presentación de solución y ustedes no saben. Bueno, pero es que usualmente los bancos, usualmente los médicos, esto es diferente, vamos a charlar, yo tengo una presentación para ustedes y entonces váyanse 1 o 2 semanas, no hay apuro, la cuestión es que ustedes entiendan bien lo que necesita este cliente. Así que me he envuelto en eso y sinceramente es muy interesante, porque de verdad pues tratas de encaminar a los 2 bandos, ¿no? Al que sabe todo y al que cree que quiere todo. Y entonces al final pues ojalá llegamos a un punto donde el data center se terminó. Es decir, que es muy importante a ese nivel de prediseño, de comunicación inicial, saber cuáles van a ser los componentes, cuáles van a ser las adyacencias, cuáles espacios yo necesito que estén uno cerca del otro y cuáles van a ser las redundancias. Acuérdense que un diseño malo, porque yo he visto diseños bastante malos a veces, los he visto excelentes, pero he visto algunos que yo digo, diseños malos o incorrectos que te van a ocasionar un downtime cost. Downtime, ¿por qué? Porque no es lo que el cliente necesita. Ok, Planning and Design. Esta próxima sección
Vamos a tratar la planificación y el proceso de diseño. También, no con mucho detalle porque no tenemos el tiempo, pero quiero dejarles ciertas ideas y espero que lo que les voy a ofrecer pues lo puedan utilizar en futuros diseños. Para desarrollar la planificación de su data center, lo que le llaman Mission Critical, misión crítica, primero tenemos que hacer un análisis de riesgo. Vamos a definir el problema, vamos a desarrollar una solución y entonces implementamos. Y eso, cualquiera que no sepa de data center dice, ay, estas personas que cobran tanto, pues mira qué sencillo es eso. Entonces hace que yo lo hago en 5 horas, ya. Yo les preparo ese documento en 5 horas. Así que vamos a ir parte por parte. El análisis de riesgo, van a haber tres factores muy importantes. Primero que nada, los requisitos operacionales. Vamos a tener oportunidad en nuestro data center para suspender operaciones y darle mantenimiento al equipo. Pregunta importante, porque si no tenemos la redundancia en componentes o sistemas, no se puede. O se puede, pero hay que apagarlo todo. Y el cliente tiene que estar consciente de que eso es un riesgo. La disponibilidad, requisitos de disponibilidad. ¿Cuál es? Y lo que llaman aquí uptime, no es el Uptime Institute, es el tiempo que está funcionando, tiempo de funcionamiento. ¿Cuál es el targeted uptime del sistema durante operaciones? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Y el impacto de cuando todo se apaga, downtime, que dependiendo de nuestro negocio puede ser crítico de llegar a poner nuestro resumen en monster.com y ya decirle adiós a la empresa, o es normal, pues, los viernes a la medianoche tenemos una ventana de tantas horas. Cuando yo comencé a trabajar en la universidad allá en Florida, en el año 96, todavía no éramos global, una institución global. Entonces teníamos en el data center, yo era directora del data center y de otros departamentos, pues teníamos el lujo de los domingos entre 4 de la mañana y 6 de poder apagar el data center semanalmente. Pero ¿qué pasó? Dentro de los próximos siguientes 2 años, empezaron a dar clases en línea. Y entonces ya teníamos un grupo, un currículo que se estaba ofreciendo a través del internet a unos estudiantes en Suiza. Me acuerdo que era para lo que le llaman hospitality, era un grado de maestría para personas que iban a gerencia de hoteles, creo que era. Y entonces, claro, allá ellos estaban despiertos y nosotros estábamos dormidos. Entonces ya nuestra ventana se fue reduciendo hasta un punto en que nos la quitaron semanalmente y nos la dieron nada más que una vez cada 2 meses. Y ahora en este momento entiendo que es solamente unas pocas horas entre las sesiones de primavera, verano y otoño. Unas pocas horas. En algunos sistemas que todavía no tienen redundancia suficiente como para poder apagarlo. La definición del problema. Después que tengamos lo que le llaman el Target Reliability, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a hablar de los espacios, de los componentes IT, o TI en español, la localización de nuestro proyecto y cuánto dinero tenemos. Dense cuenta que esto es un listado genérico, no necesariamente nuestro proyecto va a incluirlos todos, porque si ya la localización ya está determinada, como en el caso de una universidad, pues el data center va a estar en los predios de la universidad. Ya ahí ya yo no tengo flexibilidad. Como resultado de este proceso, y esto es un proceso que tiene muchos otros pasos, pero como resultado de este proceso se va a preparar lo que le llaman el programa de la facilidad, el Facility Program, el programa de diseño le llamo yo más bien. Vamos a desarrollar nuestra solución. Al cliente le vamos a desarrollar no más de 2 soluciones.
¿Por qué? Porque me he encontrado, hay veces que le presentamos al cliente más de 2 soluciones y entonces se convierte en un menú de restaurante chino. Yo quiero este, pero con este y no con este, y entonces échale más de este. Y dicen, no, es que esto no es así. Esto es como cuando uno se pone en línea a diseñar un auto, yo no sé si ustedes lo han hecho, el auto de sus sueños, que dice, si usted tiene este paquete, tiene que tener este paquete, y entonces no puede tener este, y las gomas no pueden... Digo, oh. Pues no, denle nada más que 2 soluciones bien pensadas al cliente, porque si no se les puede convertir en este menú de restaurante chino. No sé si alguna vez les ha sucedido eso, que el cliente quiere un poco de esto, no esto, dame aquello. ¿Por qué? Porque lo que quieren, han escuchado que si hacen esas combinaciones les va a salir más económico, pero no son compatibles. Y entonces más es el dolor de cabeza de tratar de explicar, no que el cliente sea analfabeto ni nada de eso, pero ellos son buenos en lo que ellos hacen, en lo que ellos venden, en lo que ellos fabrican, pero nosotros le damos 2 soluciones. Vamos a envolver la planificación de capacidad, lo que le llaman la programación de los espacios, el estimado de costo y la documentación de construcción, que son, ya estamos hablando de especificaciones ya a nivel de CSI Master Format. No sé si acá utilizan el CSI 2004, donde tienes las diferentes 49 divisiones, ya sea para el concreto, lo mecánico, lo eléctrico, lo voltage, seguridad. Son unos documentos que de verdad organizan muy bien las especificaciones de un proyecto. Se los recomiendo, si alguien quiere más información, al final tienen mi correo, me envían un correo y les puedo dar más detalles. El desarrollo de la solución también va a incluir la planificación, coordinación. Ahí es donde ya ustedes tienen que tener a un administrador de proyectos fuerte, a una persona que tenga cierta carisma también, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede ser project manager. Hay algunos project managers que son increíbles, con una capacidad mental increíble, pero que cuando hablan están gruñendo. Entonces nadie los sigue. Entonces tengan a alguien quizás un poquito más carismático de cara al cliente y atrás tengan a este brain, este cerebro, apoyándolo. Muy importante, porque hay veces que proyectos empiezan a descarrilarse porque tienes cierta sinergia negativa. No es que yo esté en nueva era ni nada, pero es que de verdad, hay veces que las personas, ¡ah! Y en ese momento inmediatamente hay que pararlo todo y decir, espere. Vamos a hacer ciertos cambios, vamos a cambiar el equipo, porque si no, ¿qué va a suceder? Ahí está la pared y nos vamos a dar. Y nos vamos a dar, pero fuerte. Así que todo el proceso de escuchar, acuérdense, y eso yo no lo hacía antes, eso es la edad, te va aprendiendo, que tienes que escuchar. ¿No? Y yo me he dado cuenta que con el tiempo también mis proyectos han sido más exitosos por eso. Porque al principio yo era, como dicen en inglés, my way or no way. Y después me he dado cuenta que no, que siempre hay un punto medio, ¿no? La planificación de los espacios, pues todos los equipos y también el personal. Es decir, que si ustedes tienen un enterprise, que es decir, el data center de una compañía o de una entidad, ustedes van a tener a sus empleados de TI allí mismo para darles soporte, que si los de aplicaciones, que los de databases, que todos ellos van a estar ahí. Aunque quizás el gerente quiera tener un data center que sea lights out, es decir, apagado, que nadie esté allí encima de... Pero aún así el personal de soporte, pues lo quiere cerca. El estimado de costo, pues vamos a tener ciertos costos que son de una vez. Es decir, nosotros compramos el terreno, el edificio una vez, o arrendamos el edificio una vez. Tenemos que hacer todos los arreglos para que los proveedores de servicio nos lleguen. Sobre todo si estamos diseñando un data center allí lejos, como hay veces que Google los hace allá en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Ellos los hacen allí, ¿por qué? Porque tienes free cooling, que es great, y tienen muchos incentivos de taxes, de arbitrios. Pero ellos compran un terreno y tienen que empezar por construir una carretera, y los puentes para llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay un edificio o una estructura, pues quizás haya que hacer alguna demolición, hay que hacer preparación del sitio.
En el proceso de construcción de un edificio nuevo, pues vamos a tener todos estos conexiones temporeras de telefonía, de internet, de energía eléctrica. Y entonces también tenemos los costos ya recurrentes, que esos son los que hay que hacer el cheque todos los meses. Es decir, nuestro power usage, utility, los servicios de telecomunicaciones y sobre todo pues el mantenimiento. Hay veces nos olvidamos un poco de ese mantenimiento, lo ponemos muy marginal y entonces cuando llega el problema se empiezan a romper las cosas. ¿Por qué? Porque no se les dio mantenimiento. Y entramos ya en el cuarto paso, que es la implementación. Después que se ha definido el diseño, movemos a construcción, nos movemos al commissioning, al comisionado. Esto es una discusión de varias horas en la clase, by the way. Esto nada más estoy dando ahí un saborcito de lo que nosotros discutimos. Y yo siempre hago énfasis en que el commissioning, el comisionado, como les indiqué antes, es un proceso que comienza al principio del diseño, porque todas las políticas y procedimientos de pruebas de campo tienen que estar íntimamente ligados al diseño inicial. Y la posición de equipos hay veces que tiene que ser preciso y adecuado para poderle dar ese mantenimiento. Algunas veces ya estamos utilizando lo que le llaman BIM, el Building Information Management, que ya es el CAD en 3D. Y ese CAD en 3D lo que nos da es la facilidad de ver los volúmenes. Quizás tienes un equipo de enfriamiento que tiene un filtro y cuando lo posicionamos, para sacar el filtro tienes que buscarte al empleado más pequeño, más flaquito, porque no cabe. El señora que usualmente... Entonces, si se hubiera hecho el 3D de CAD, se hubiera dado cuenta de que no hay separación suficiente. Y como eso, muchísimas otras ejemplos. El BIM a mí me encanta. Diga, señor. Pregunta, estaba estirándose. Ok. Entonces, ¿cuántos de ustedes han utilizado el CAD 3D? Okay. ¿Verdad que toma tiempo? Sobre todo, no sé si usas el Revit o el Bentley. Ah, ok. Porque yo no es que lo sepa usar, sí. Yo como tal no lo sé usar. Está bueno eso. Sí, yo también estoy en el mismo punto que tú, sí. Pero lo que más me gustó de utilizar ese CAD 3D, lo utilizamos, yo trabajaba para esta otra compañía por un tiempo, y era el diseño del baggage handling, de las maletas, en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y si no hubiera sido por el uso en el diseño del CAD 3D, no nos hubiéramos dado cuenta que las separaciones eran de menos centímetros, entre el sistema existente que tenía que estar en funcionamiento, porque no podíamos cerrar esa terminal mientras se construía, se instalaba el nuevo sistema, y el nuevo sistema que estaban instalando. Y el CAD 3D fue el que nos lo facilitó. Y también todos los equipos de seguridad, todos los cableados y las bandejas. Asegurarnos de que por allí, en el momento que la fuéramos a instalar, no íbamos a tener espacio. Aunque en los dibujos CAD normales, pues parecía que sí, que podíamos instalar. Así que todavía es como una rampa, ¿no? Y no es fácil de utilizar, no es fácil. Pero cuando ya entremos, yo diría en unos 3, 5, 7 años, yo creo que va a ser utilidad para todos. ¿Cuál aconseja usted utilizar? Cualquiera de los dos. Yo mayormente, la compañía en donde estaba, utilizábamos Revit, que es el de AutoCAD, Autodesk. Pero también Bentley tiene su producto de CAD 3D. Ambos son muy buenos. Usualmente el Bentley se utiliza para instalaciones más grandes y el de Revit para edificios. Pero cualquiera de los dos, la cuestión es obtener el conocimiento, ¿no?, práctico de utilizarlo. Y entonces lo que sucede también es que ya no es tanto la persona que hace el CAD,
sino que el diseñador mismo es el que va a tener que tener esos conocimientos para hacer ese dibujo. Porque mientras tú vas dibujando, vas diseñando. Vamos a hablar de la comparación entre, como les había hablado, de los tiers, las clases y los niveles. Que valida entre Uptime, Bixby y Creo. El concepto importante, y es común para todos, es que para reducir el tiempo fuera de servicio, tenemos que incrementar la redundancia. Eso es lógico, lo entendemos. Pero a mayor redundancia, ¿qué tenemos? Mayores costos. Entonces ese es el balance que hay que hacer. ¿Hasta dónde puedes tú sacar dinero del bolsillo para tener redundancia? Y ya, entonces hay que hacer análisis de riesgo y mitigación. Nos basamos en los 9. Un 9, 2, 3 y lo que tenemos en la columna de la derecha son las horas, minutos o segundos por año. Segundos por año. Es decir, que tú tienes, si tu cliente leyó en un white paper la noche anterior a la reunión de que todas las personas en su industria estaban diseñando con 5 9s, tú dices, wow. Tú lo que quieres son 5 minutos, menos de 6 minutos al año de downtime. No va a funcionar. Yo no sé si soy yo, pero todos mis clientes se leen algo la noche anterior a la reunión. Y entonces ya vienen con una maestría en diseño de data center a mi reunión. Y entonces uno pues hay que respetarlos porque han tratado de hacer su asignación, ¿no? Pero tienen aquí como la cremita del café, pero le falta el café. Y entonces tú tienes que empezar a darles, ¿no? Sí, hay que empezar a rellenar la taza porque lo único que tiene es la cremita, ¿no? Diferentes organizaciones van a tener diferentes formas de nombrar, que si los tiers, que si los niveles, que si las clases, pero básicamente es lo mismo. Ayer les indicaba, les presenté durante la presentación, les indiqué que recientemente tuve una consultoría donde eso fue lo que me pidieron. Haz un análisis, explícanos, porque tenemos el mismo cliente hablando 3 diferentes idiomas y no sabemos, nos quedamos así, sí, nosotros podemos hacerlo, pero podemos hacerlo. Y entonces tuvimos un WebEx con el grupo de diseño para explicarle, es lo mismo. Pero estos son los atributos para los tier levels de Uptime. Es que no se los podía poner más grande, porque es un listado largo y entonces te va desde el tier 1 al tier 4. ¿Okay? Y estas tablitas todas vienen de Uptime. Sí. Díganme lo que dice ahí en la segunda línea de la... No, I'm kidding. Pero esa es la información que mayormente ya cuando hacemos búsqueda de información es lo que Uptime nos ofrece, este tipo de comparación. Y fíjense que Uptime, ¿qué hace? Uptime certifica. Y Uptime tiene 2 certificaciones. Una certificación para diseño y otra certificación para facilidad, para la construcción. Diga usted, señor. Lo mismo hace ICREA. ICREA también es una corporación que lo que hace es cobrarte por el diseño, cobrarte por la certificación. ¿Cuánto cuesta eso? Dependiendo del scope, sí. Y ellos, bueno, sí, y hasta certificarte como un Uptime Designer o un Uptime Evaluator le llaman, pues también cuesta. Es decir, que si yo soy un diseñador, para mí, personalmente, me pueden quote, está grabado, tiene más valor el conocimiento que yo puedo adquirir del 002 de Bixby que de la información de Uptime o de la información de ICREA. Para mí personal. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Eso es lo que les quiero decir, es una herramienta que tienen. Ustedes se compran su manual, si quieren pueden ir, no pueden ir a la clase, pero es una información que tienen. Pero como tal, es bueno saberlo, para que nadie nos haga un cuento de que si es esto o es lo otro. Si su compañía está pensando quizás hacer cierto colocation, poner ciertos servidores en un data center que no es suyo, cuando le mandan a usted la propuesta te pueden decir, es un tier 3.
Averigüen, ¿es un Tier 3 diseño o es un Tier 3 construcción? Entonces ahí es donde yo siempre les digo que tengan un desglose completo de lo que debe incluir ese tier que they are claiming, que ellos están diciendo que tienen, para que entonces te lo pongan con un check mark, porque entonces legalmente ya tú puedes llevárselo a tu departamento legal y decir, me dijeron sí, me dijeron no. Es decir, que yo también he hecho ese trabajo de clientes que quieren mover equipos a un hosting o colocation y yo no le tomo a face value que me digan es un tier 3, un tier 4. No, explícame. ¿Por qué tú dices que es esto? Hazme los check marks en todos los diferentes items para poder asegurarme. A mí lo que necesitan es, yo les envío un Excel y yo les digo, márquenme todos los items que ustedes comply, que ustedes están cumpliendo. A mí me pueden decir tier 10 o 3.5. Hay veces uno me dijo, yo soy 3.5, digo, sí, esto es como 9 señoras embarazadas un mes tienen un bebé. No, a mí, y entonces les digo, márquenme aquí. Entonces ya yo tengo mi Excel bien desglosado de lo que cada tier debe tener. Y eso es lo que yo le envío como parte del RFP, de la propuesta. Pero que estén certificados no es seguridad, entonces que... Es una seguridad, pero acuérdense que puede ser certificación de diseño y después cuando lo construyeron, hicieron lo que quisieron. Y ya eso no es problema de Uptime. Uptime terminó su contrato y les cobró por darle la certificación a nivel de diseño. Pero ya lo que hicieron acá. Así que mi recomendación es, ya sea ICREA, ya sea Uptime, el que sea, envíenle el desglose completo. Se van a quejar, le van a decir que eso es mucho más trabajo. ¿Ustedes quieren contestar el RFP? Esto es el requisito. Y si no, pues vamos con otra compañía. Siempre va a haber alguien que te lo va a contestar. Así que, de esa manera, pues ya yo tengo la seguridad. ¿Por qué? Porque también eso, como les digo, se lo llevo al departamento legal. Si después existe un problema y me dijeron que tenían dualidad de servicio de algo y resultó que no lo tenían, a mí me dijeron, ustedes lo tienen. Exacto, exacto. ¿Y de dónde usted saca esa información y esos conocimientos? Del 002. Eso es lo que le ayuda a ustedes a darles esos conocimientos. Esa es la herramienta que los ayuda a ustedes a poder desarrollar ese documento. Ese es el que yo utilicé para verificar mi listado, señores. Yo no invento nada. Yo utilizo esa información que ya estos voluntarios me han creado y entonces de ahí pues lo llevamos. Entonces ya está en el manual. Sí, sí, sí. Sobre todo el de eléctrico está bien desglosado. Sí. Así que es una certificación que uno paga, paid certification. Puede ser como una póliza de seguridad hasta cierto punto, pero como les digo, yo no utilizo nada más el papelito que me envíen, sino un listado itemizado. Y los números de octubre del 2013, hay 218 certificaciones Uptime por diseño, 60 de construcción y 2 están pendientes, y 278 worldwide. Ustedes miran esos números, ¿cuántos están por ahí diciendo que tienen certificación Uptime cuando no la tienen? Porque cuando yo vi esos números, los busqué en 2 referencias distintas para cerciorarme que estuviera correcta. Porque en mi mente yo pensaba que habían miles en el mundo, porque todo el mundo te dice que tiene, todo el mundo tiene un tier level. Así que fíjense, esto sale del sitio de Uptime, señores, esto no es. Así que ahí hay muchas personas que por ahí te están diciendo y no lo son. Ya eso no estoy echándole a Uptime, ya eso es el cliente que está utilizando eso como promoción incorrectamente, ¿ok? No lo estoy. Pero fíjense que es muy sencillo decir, sí es un tier 3. Fue un tier 3 en algún momento y crecieron. Fue un tier 3 en la mente del cliente. Y entonces la gente te dice, tiene tier 3, pero es de diseño. Y la construcción nunca siguió esos parámetros. Así que mantengan, como dice, la orejita en la tierra para escuchar. Y utiliza niveles. Aquí nada más que como forma comparativa les hice un listado de los 3 niveles superiores. Y CREA mayormente es mismo plan de negocio que Uptime.
Les van a cobrar, les van a hacer certificación, etc. Y ellos se basan en los 9, en la redundancia de los 9. BICSI, acuérdense, no certificamos, lo que les estamos dando son parámetros de diseño. Y utiliza clases. Es del F0 al F4. Añadió un 0, un F0, para poder incluir lo que llamamos un cuarto de equipos bien rudimentario, pero que en el futuro quizás usted quiera moverlo a un F1 con mayor redundancia y mayor desempeño, mejor desempeño. Ahora con el tema de que BICSI no certifica, cualquier proveedor nos puede decir que está cumpliendo con BICSI. Bueno, sí, no. Sí, no, porque yo si digo que estoy cumpliendo con el F3 de BICSI, lo próximo que voy a hacer es enséñame tu listado. Entonces ahí, de nuevo, como tenemos conocimiento a través del 002, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos adquirido a base de la información en nuestros proyectos, pues ya podemos leer lo que ellos nos van a enviar para poder hacer la evaluación. ¿Alguien que certifique, valide eso así como ustedes o no hay? Es una herramienta de diseño. Como les indiqué ayer, hay algunos clientes que lo que me envían son los dibujos a un 30% de diseño. Entonces me dicen, dime si esto cumple con un F2, F3 de BICSI dentro de los parámetros. Entonces yo les hago pues el listado famoso de verde, rojo y amarillo, y entonces les digo, mira, estos están en rojo, pero es un riesgo que tú estás mitigando de esta manera, y entonces hacemos un análisis. Pero yo en ningún momento lo estoy certificando, yo lo estoy evaluando. El crítico, y también es algo muy personal, fíjese, yo me he dado cuenta de esto, hay directores de data center que han tenido muchos problemas eléctricos en el pasado, y entonces ellos no les van a dar tanta importancia a la parte mecánica, sino que van a poner todo el dinero, todo el interés en la parte eléctrica, porque la parte eléctrica les ha hecho la vida un yogur en todos los data centers que han trabajado. Entonces ellos reaccionan de esa manera. Se hace esa evaluación de los 3 colores para entonces ver los que estén en rojo, si están mitigados y si dentro, conforme a su diseño y su empresa, son riesgos críticos o no. Entonces se hace un análisis, se hace un white paper, se les presenta, les dice, esto es importante, tienen más dinero para poder cubrir. Y si no tienen el dinero, pues vamos a buscar una forma de mitigarlo. Si sucede, tenemos una solución inmediata en el Disaster Recovery o en alguno de los documentos. Nosotros, diseñadores con conocimiento, ¿ya? Eso es parte de los servicios que usted compra de los diseñadores. Pero acuérdese que cuando usted engage un diseñador, nosotros vamos a trabajar como le decía, el advocate, la persona que está apoyándolo. Usted ahora es mi pariente más cercano. Tengo que asegurarme de que se gradúe de la universidad, que tenga un buen data center. Sí. Tenemos las clases aquí, tenemos el F3, el F4, y vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de identificar la disponibilidad, reliability target. Este es importante hacerlo quizás al principio de cuando empezamos a hablar con el cliente. ¿Se acuerda lo que les dije? Que no es lo mismo lo que él quiere, lo que él necesita y lo que puede pagar. Es decir, que los componentes, primero vamos a determinar los requisitos operacionales. Después, los de disponibilidad. Vamos a determinar el impacto del tiempo muerto, downtime, tiempo apagado, fuera de servicio. Y todos esos 3 se unen a desarrollar esa clase F2, clase F3, clase F4, dependiendo a las necesidades y requerimientos de tu cliente. Empezamos con los requisitos operacionales. Y vamos a determinar anualmente, nuestro cliente, conversando con todos los diferentes departamentos, cuál es el número de horas máximo que nosotros
vamos a tener para mantenimiento. Y esto es mantenimiento programado. Esto no son los, ups, se quemó algo. No, esto es programado, cuántos minutos al año. Y aquí nos explica en la descripción, nos dice el funcionamiento para que nos ayude a entender los diferentes niveles. Si nosotros lo que tenemos es una oficina de contabilidad, quizás podemos llegar a tener hasta más de 400 minutos caídos. Es nuestra pequeña oficina. Bueno, entonces tendremos un nivel 0, un level 0. Y de ahí vamos hasta el último de abajo, que es el que no puede tener ningún tiempo para mantenimiento. Ya inmediatamente nuestra mente piensa, si no puedo tener tiempo para mantenimiento, ¿qué necesito? Sistemas en paralelo, exacto. Hacemos esta determinación con el cliente. Aquí entramos, el operational level fue el que calculamos acá, ¿verdad? Level 0 a level 4. Lo entramos aquí y decimos, si era un 2, aquí entonces seguimos y decimos, ¿cuál es el tiempo? Unplanned downtime. Este es el ups, se quemó algo. ¿Cuánto de verdad yo puedo tener de downtime unplanned en mi año? Y tienes tus rangos. Dependiendo del número de minutos y del nivel operacional de la gráfica anterior, vamos a tener nuestro requisito de disponibilidad, que ya sería, en este caso vamos a pensar un 2. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio después para que vuelvan a repasar la idea. Esto no está relacionado con la otra tabla, esto nada más es ahora para determinar cuál es el alcance, el impacto de que estemos fuera de servicio. Si nosotros tenemos muchas pequeñas oficinas y si se nos cae una oficina podemos mandar al cliente a otra cercana, pues es más bien sublocal, porque podemos arreglarlo fácilmente para rutar a la persona a ir a otra oficina. Pero si ese data center es lo que le llaman un enterprise, y toda mi información está ahí y se cae, ya la clasificación de ese impacto es enterprise-wide. Ese es el big oops. ¿Okay? Entonces, vamos a través de la descripción hasta ver cuál es el que mejor nos describe a nivel ya de cliente, de operación. Y en la clase nosotros vamos a través de en el diseño, en el ejemplo, y todos los grupos pues van a tener su propio cliente en mente, ¿no? Y nos lo explican. ¿Y cómo llegaron a la clasificación? Acá, ¿qué tenemos? El impacto de clasificación que determinamos en el slide anterior, la disponibilidad, el rango de disponibilidad del otro slide, ¿y qué vamos a llegar? A la clasificación. Muy cuantificado, ¿no? Ya no es lo que el cliente quiere, lo que el cliente desea. No, ya nosotros hablamos con él y le dijimos, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el impacto? Pues mira, entonces necesitamos tener esta clase. Ahora, claro, otros 2 centavos puede pagar usted la redundancia para esa clase. Pero ya por lo menos nos vamos encauzando a no ser solamente yo quisiera, basado en mis necesidades y lo que ustedes me proveyeron como información, pues resulta esa clasificación. Un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un cliente que puede tener 40 horas de mantenimiento al año, tolerar 1 hora del unscheduled downtime, que es nada, pero bueno, que va a tener un impacto operacional un impacto operacional de multi-regional, y vamos a ver qué clasificación tendría. Así que 40 horas y 1 hora, y va a ser multi-regional. Vamos a entrar. Es decir, 40 horas por año en los requisitos operacionales. Sería un level 3. ¿Okay?
Entramos aquí con el 3 anterior y determinamos que podemos tener 1 hora de unscheduled time, acá, 60 minutos, y vamos a tener entonces un allowable downtime unscheduled de 2. ¿Cuál es el próximo slide? Va a ser el impacto, si es regional, local, enterprise. Venimos acá y ya nos habían dicho que iba a ser, ¿cuál? Multirregional. ¿Okay? Y basado en eso, entramos con el multirregional, con el rango de disponibilidad de 2, y nos dice que este cliente debe tener un F3. Yo encuentro que esto es tan lógico que si ustedes hacen un periodo de descubrimiento, ¿no? Un discovery con el cliente, toman toda la información, les presentan esto, ya pueden empezar a encauzar, porque ahora hay que empezar a decir, ok, costos, redundancia. Un F3 no es algo que sea barato. Vamos a empezar. ¿Tiene usted el espacio para poder tener todos los sistemas en redundancia? Yo encuentro que lo he utilizado con varios clientes. Pues es tan lógico que enseguida como que la lucecita hace ping y tú dices, ay, por fin, ya no tengo que estar convenciendo, ¿no? Preguntas. ¿Encuentran esto útil, este proceso? Yo encuentro que es muy lógico, ¿no? ¿Han utilizado algún otro tipo, que este no es el único que existe en el mercado, algún otro proceso de descubrimiento y de análisis para llegar a la convergencia de, ok, ¿qué es lo que usted de verdad necesita basado en lo que usted nos ha dicho? ¿Han utilizado algún otro? Okay. Útil, yo creo, bastante, sí. Y entonces, basado en Pixie, un resumen, porque son tablas y tablas que tienen ellos, de la redundancia en componentes, la redundancia en sistema, lo que le llaman el survivability, que es el nivel de calidad de los productos que se instalen. Porque no es lo mismo un switch marca AB que un switch marca BC. Y eso lo sabemos nosotros. Entonces ahí pues es donde empiezan los numeritos a salir. Sí, yo puedes comprar aquel, pero si compramos este, ¿y dónde es que existe el balance? Y el control de calidad. Yo considero que el control de calidad, aún en un F1, debe ser premium. Sobre todo si es el único data center que tenemos, pues vamos a tratar de tener ese control de calidad alto, ¿no? Vamos a hablar un poquitín de seleccionar la localidad. ¿Dónde vamos a localizar nuestro data center? Si tenemos esa opción, ¿no? Muy pocas veces tenemos esa opción maravillosa de decir, bueno, voy a tirar un dardo y vamos a ver dónde es que lo colocamos. Los factores más relevantes tenemos energía eléctrica en el nivel de voltaje que necesitamos, basado en nuestros cálculos. Tenemos servicios de telecomunicaciones, el ancho de banda necesario llegando. ¿Cuáles son nuestros vecinos? Eso es algo interesante que a veces no nos damos cuenta. ¿Y cuáles son las influencias ambientales? También interesante. Hay veces que sí, nos dicen que un proveedor de servicio eléctrico tiene redundancia, pero nosotros sabemos que es el peor distribuidor en el área. Entonces, doble malo no te hace bueno. Y ahí tienes que trabajar entonces con una solución quizás de 2 generadores y el utility y el proveedor, ¿no? Todo esto ahora va a ser basado en el periodo ese de descubrimiento. Es parte de todas esas preguntas que uno tiene que hacer cuando uno comienza con ese cliente, cuando se decide en qué área vas a poner el data center. Vas a tener transformadores, tienes espacio para poner transformadores en la localización,
Vas a tener subestaciones diferentes, ofreciéndote entonces 2 trayectos para alimentar el data center. Hablando de servicios de telefonía, tienes la posibilidad de alimentarte de 2 oficinas centrales distintas, de 2 proveedores quizás, con 2 trayectos distintos que estén. Estos cables tienen que estar a un mínimo de 20 metros separados, porque qué bueno es que yo tenga 2 cables en redundancia, pero que los 2 estén enterrados en tubos uno al lado del otro. ¿Ustedes saben cuál es lo que llaman el descubridor de cables en planta externa? El equipo descubridor de cables. No es ustedes con el aparatito, no, es un backhoe. Cuando esa bocaza entra, te encuentra el cable. Sí, nosotros en la universidad lo cómico era que a veces se nos perdía un cable de fibra que alguien lo había enterrado y no le había, era all dielectric, era todo plástico y no tenía la cinta. Y siempre aparecía. ¿Cuándo? Cuando venían a poner los árboles en la primavera. ¡Bum! Nos cortaron el cable. ¡Ahí estaba el cable! Sí. Claro que eso lo decíamos en la reunión muy así, ¿no? ¡Oh, encontramos el cable! No, lo encontró facilidades, nos encontró el cable. Siempre encuentran 2 puntos. Sí, siempre, siempre. Tienen una puntería increíble. Pero sí, es importante que estén a un mínimo de 20 metros. Y que cuando ustedes hacen el SLA con el proveedor, que se lo pongan por escrito, porque si no es cierto y lo cortan, entonces usted puede tener cierto litigar, creo que se dice, ¿no? Pues recuperar un poco. Y también vamos a tener agua potable, vamos a tener agua para los desperdicios, sewer, vamos a tener ya sea gas natural o la habilidad de entrega para rellenar los tanques. Y transportación, carreteras, calles, acceso. ¿Sí? Como les digo, esos de Google tienen que empezar por diseñar la calle que va a llegar. Y entonces, ¿cuáles son nuestros vecinos? Hay vecinos buenos y hay vecinos malos. Hay vecinos como plantas nucleares que deben estar lejos. Sí. Vamos a tratar de estar lejos de cualquier vecino que pueda hacer kaboom, que pueda explotar, ¿no? Que pueda crear cualquier campo de energía electromagnética, de interferencia de radiofrecuencia. Malos vecinos, eso no los queremos. Cualquier, lo que le llaman foundry o smokestack, los foundries son las smelters, los que hacen, que tienen el acero y lo licúan. Fundiciones, exacto. ¿Por qué? Porque contaminan mucho el aire. Y después entonces tenemos que filtrar todo ese aire que entra en el data center. Instalaciones de radar, transmisores de radio y televisión. ¿El data center de la planta nuclear dónde va a estar? En la planta nuclear. Pero entonces, que ya descubrimos que eso es un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que incluirlo en el listado de mitigación de riesgo. Y lo importante es saber que puede ser un problema, pero entonces no tirarlo así y esconderlo, no. Ponerlo en el listado de mitigación de riesgo. Queremos estar a cierta distancia de nuevo, los quarries es donde sacan la roca. Sí, landfills, junkyards, ahí es donde tiran los autos viejos, que también si el auto todavía tiene un poco de gasolina puede explotar, las gomas se queman, mucho problema ambiental. También de las estaciones de gasolina, de las facilidades, allá en los Estados Unidos es muy popular, pues acumular basura, acumular cosas en las casas. Entonces cuando ya se nos llenaron las casas nos vamos a estos self-storage facilities, a rellenar a esos cuartitos, entonces se rentan y se llenan de cosas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ahí alguien puede estar fabricando cualquier cosa explosiva. Entonces queremos estar lejos también de estos self-storage facilities. Y tenemos que tener conocimiento de dónde es que están todos los riesgos de un flood, de una inundación, exacto. Ayer estábamos viendo en la presentación de los contenedores que tenía un diseño que era alzado unos medio metro, 1 metro,
Por eso mismo, por el proceso. Sí, estamos en un área de inundación, no hay de otra, pero entonces vamos a mitigar, pues, alzando el nivel de nuestro data center. Este es el listado que yo tengo, como otros muchos que tengo, cuando voy haciendo mi análisis para el cliente. Yo tengo mi listado en Excel, y entonces de ahí, pues aplica, no aplica, riesgo, no riesgo, ahí es donde empiezan los colores, mis comentarios, y al final, este listado es mi información de soporte en mi reporte al cliente. Yo no solamente le doy el resumen, sino que todo esto se lo dejo saber. ¿Por qué? Porque entonces él lo pasa a los diferentes departamentos para asegurarse, confirmar de que en el periodo de descubrimiento, cuando nos sentamos a acumular la información de él, pues es correcta, ¿no? Que nadie no nos dijo esto por esto. ¿Sí? No sé si ustedes han estado creo que fue Santa Marta, en Colombia. El generador principal de una de las instalaciones que nosotros visitamos estaba al lado del mar, y entonces allá eso es área de tsunami, ¿no? Y entonces yo le digo, pero señores, esto hay que relocalizarlo. Dicen, pero es que nunca ha habido ningún problema. Cuando han habido terremotos, llega ahí, pero nunca entra. Ok. Análisis de riesgo. Y algunos son obvios y otros, como el suyo, no lo fue. Exacto. Así que por eso es que hay veces hay que sentarse. Yo tengo como que un grupo de trabajo, y cuando tengo algún tipo de pregunta, pues los convoco en una llamada, ¿no? Le digo, tengo esto, hay ideas. No, está bien todo. Oh, mira, piensen esto. Y me dan soporte. Pero estos listados son muy importantes, ¿no? Los facilita. ¿Por qué? Porque si no aplica, no aplica. Y entonces el resto pues no se te olvida, porque eso siempre se nos olvida algo. Las influencias ambientales, pues la calidad del aire, el ruido. A veces decimos, el ruido, pero a mí no me afecta el ruido. Usted puede afectar al vecino con el ruido. Yo no era cliente mío, pero tengo un amigo que trabajaba en este data center colocation, que fue el primero en un área. Y entonces, ¿qué pasó? Que era un área que estaba como deprimida socialmente, no era muy... Pero empezó a mejorar. O sea, como el inner city en los Estados Unidos a veces se empieza a mejorar. Empezaron a hacer condominios y caros. Y claro, cada vez que él arranca ese generador, es un monstruo. Exacto, se quejaron. Tuvieron que entrar el generador y ponerle tremendo buffer. De nuevo, las influencias, el listado, lo que le quiero hacer es el énfasis, que es muy importante. Ya ustedes, pues con sus experiencias, ir creando sus propias listas. No solamente como diseñador, sino como cliente también. ¿Qué es lo importante para usted? Porque en el periodo de descubrimiento, cuando usted ya va o piensa mudar un data center o iniciar un data center, pues usted ofrece esa información al diseñador y te ahorras tiempo en el de descubrimiento. Discovery. Sistemas adicionales. En el estándar de data center, pues tenemos muchas figuras, muchos detalles. Les mostré algunos de estos ayer en la presentación. Y claro, la importancia es que es un recurso. Ustedes ahora pueden ver esto como información para crear sus propios diseños, detalles en CAD. Porque ya lo tienen, ya tienen la idea, ¿no? Esta es la parte eléctrica. Otro detalle de hacer el bonding del piso falso, de todo el metal. Aquí otro detalle de todos los elementos metálicos yendo a lo que llaman la barra de telecomunicaciones, Telecommunications Bonding Busbar. Este es el listado completo, esto nada más que es un cut, dependiendo de la clase, cuáles son los diferentes componentes eléctricos. Esto fue parte de lo que yo utilizo para crear mis propios Excel. Y esto está en el 002, by the way. Enfriamiento, mecánica, una sección muy detallada. También la parte de seguridad, este se los mostré ayer.
La parte de arquitectura, operacional, electrónica. Es una sección bien detallada que se ve complementada con el estándar de BICSI de Electronic Safety and Security. Que ahora no me acuerdo el número. ¿Tú te acuerdas el número, Paul, de Electronic Safety and Security? Es el 005. 005. En español, ok, perfecto. Y ese pues es aplicable a cualquier tipo de instalación. Telecomunicaciones, redundancias, ¿se acuerdan que ese se los mostré al principio de la charla? Y volvemos a como ya culminando, hablando de lo importante que es utilizar los estándares. Son los parámetros que como diseñadores nos dan las herramientas para poder conversar con Uptime, con ICREA, con los fabricantes, con los distribuidores, con los integradores, con todos. Y todos aprendemos unos de otros y tenemos esos parámetros que no todos aplicarán a nuestro data center, pero nos dan los conocimientos. Y es una referencia muy importante. Como les dije del ANSI, eso ya se los comenté, el ICT,